a ustedes por el interés en este tema. Realmente yo siempre digo que es un honor cuando en otros ámbitos diferentes a la genética me invitan a hablar sobre genética. Entonces, de verdad, muchas gracias, Manuel, muchas gracias por abrir este espacio, y a todos allá que están en presencial, pues ojalá pronto nos podamos ver allá en una siguiente charla, ya estando allá. La idea de hoy, pues entonces, es como el título de la charla lo dice, hablarles un poquito acerca de la biología molecular en cáncer. Y no quiero sonar aburrida con este tema, todo lo contrario, quiero compartirles un poco de mi pasión por la genética, pero definitivamente esta va a ser una charla introductoria a lo que probablemente vamos a desarrollar más adelante en futuras charlas que, insisto, ojalá sean presenciales. Entonces, bueno, lo que quiero tocar a lo largo de esta charla es hablar de la etiología del cáncer y hablar un poquito de la oncogénesis, para después hablar de los genes involucrados en el inicio y la evolución del cáncer, y ahí vamos a hablar de 3 tipos de genes principales, que son los protooncogenes, los supresores de tumor, y los genes reparadores del ADN. Y luego hablar un poco acerca de las mutaciones génicas y cromosómicas y su implicación en cáncer. Y finalmente hacer una muy breve introducción a lo que es la diferenciación entre el cáncer esporádico y el cáncer hereditario. Entonces, cuando hablamos de la etiología del cáncer, pues es muy importante recordar, como siempre le digo yo a mis pacientes y a mis colegas, que el cáncer, con mi sesgo de genetista y todo, pues es una enfermedad genética, porque realmente todo tipo de cáncer se da inicialmente por una mutación en un gen a nivel somático, es decir, a nivel de ese tejido que posteriormente va a desarrollar un cáncer, pero que definitivamente esas mutaciones genéticas pueden estar dirigidas o provocadas por factores ambientales. Por ejemplo, el ejemplo más típico es el melanoma, en el que los rayos ultravioleta están relacionados con cierto tipo de mutaciones que hacen que los genes muten y se vuelvan los que eran protooncogenes, oncogenes, para finalmente desarrollar el cáncer. Pero así sucede en todos los tipos de cáncer, donde hay una susceptibilidad genética que se suma a esos factores ambientales, como los conocemos: el estrés, los radicales ambientales, las bebidas alcohólicas, la falta de ejercicio, sedentarismo, etcétera, etcétera, que en conjunto con esos factores genéticos van a producir el desarrollo de un cáncer. Entonces, para entrar un poquito en lo que es la genética en cáncer, es importante recordar, así como lo vemos aquí en esta gráfica muy esquemática, que absolutamente todas nuestras células tienen exactamente la misma información genética. Recordemos que todos venimos de un cigoto inicial formado por un óvulo y un espermatozoide, y esa célula empieza a replicarse, a dividirse, y en ese proceso de división y replicación básicamente lo que hace es copiar de manera exacta el ADN. Eso quiere decir que todas las células, insisto, de nuestro cuerpo, llámese un miocito, una neurona, un hepatocito, un fibroblasto, tienen exactamente la misma información genética, que podemos, entre comillas, empaquetar en cromosomas, que si uno pudiera como desempaquetar, pues encontraría el ADN. Yo siempre le digo a mis pacientes que los cromosomas son como una marañita de hilo que uno tiene, y si uno pudiera desenmarañar esa maraña, pues estaría ese hilo, sería el componente del ADN. O también la similitud que hago es el cromosoma es el libro y el ADN es la información que contiene ese libro. Entonces son niveles más, un nivel más macro a nivel de los cromosomas y un nivel mucho más detallado a nivel del ADN, pero es todo la misma información genética. Entonces, es importante entender que ese inicio y evolución del cáncer, ese proceso de cancerogénesis, pues como les decía antes, está dado siempre por una mutación inicial, que usualmente se producen esos genes que ya les mencionaba y de los cuales vamos a hablar más adelante, que son los genes protooncogenes, los genes supresores de tumor o los genes reparadores del ADN, que hacen que al perder o ganar su función, por ejemplo, si es un gen supresor de tumor, pues al perder su función de supresión de tumor, o si es un protooncogen, al convertirse en oncogen por una ganancia de función, va a llevar a que haya un acúmulo de mutaciones subsecuentes y por tanto finalmente va a desarrollar lo que es como tal un proceso neoplásico y una neoplasia.
Entonces, también es esto importante para determinar que cada tumor es particular. Por más de que yo tenga dos pacientes con las mismas características clínico-patológicas, vamos a suponer un paciente masculino de 50 años con un adenocarcinoma de células no escamosas, pequeñas no escamosas, el mismo grado histológico, el mismo estadio TNM, lo que dio lugar a cada uno de esos tumores en cada uno de esos pacientes fue una mutación diferente y un cúmulo de mutaciones diferentes. Entonces, la biología y por tanto el comportamiento de este tumor puede también ser diferente, y eso es lo que vemos nosotros realmente en la clínica cuando decimos este paciente que en teoría tiene X estadiaje, que en teoría debe responder a esta línea de manejo, ¿por qué no responde bien? O porque este otro paciente que tiene características similares responde mucho mejor. Y eso está en esa biología tumoral. Entonces, si tratamos de definir el cáncer desde un punto de vista también, digamos, de la célula y la genética, podríamos definir, como ustedes conocen muy bien, que es un proceso de proliferación celular descontrolada. La célula entra en replicación, mitosis de manera no controlada, que también es, digamos, potenciado por una resistencia a la apoptosis y por una inestabilidad genómica que potencia también la proliferación y la resistencia a la apoptosis, y posteriormente en algunos de estos tumores la habilidad de proliferar y sobrevivir en otros tejidos, que sería el proceso ya metastático. Entonces, como les decía, en este proceso neoplásico, pues hay tres tipos de genes claves, que son los protooncogenes. Los protooncogenes, como les dije, todos los seres humanos tenemos en nuestras células el mismo ADN. Entonces, los protooncogenes los tenemos todos. ¿Cuál es el tema? Cuando esos protooncogenes mutan y se vuelven oncogenes, y lo que van a hacer los oncogenes, como lo vamos a ver posteriormente, es potenciar que la célula continúe en proliferación celular. Por el contrario, los genes supresores de tumor y los genes reparadores del ADN son genes que controlan la proliferación celular, que le dicen a la célula, usted tiene que detenerse acá, hacer estos checkpoints, puntos de chequeo para pasar al siguiente paso del ciclo celular, o si encuentran una mutación, tenemos que reparar esa mutación para que esta célula con esa mutación no siga replicándose, pero cuando pierden su función por una mutación genética, vuelvo al ejemplo del melanoma, un rayo UV que hace que genere una mutación genética en alguno de estos genes, pues este gen supresor de tumor pierde su función, la célula sigue proliferando, este gen reparador del ADN pierde su función, no repara esa mutación y la célula sigue proliferando con esas mutaciones. Entonces, ese control de la proliferación celular, que ya dijimos es clave en el proceso neoplásico y de neogénesis, pues es básicamente un balance entre los oncogenes o protooncogenes y los genes supresores de tumor o reparadores del ADN. Yo siempre pongo el ejemplo que esos promotores del ciclo celular son como los aceleradores. Si uno estuviera en un carro, aceleran el ciclo celular, le dicen a la célula siga proliferando, mientras que los genes supresores de tumor y reparadores del ADN son los frenos del cambio. Dicen, usted tiene que inhibir el proceso de proliferación. Entonces, en una célula normal, no mutada, siempre hay un balance entre ese freno y este acelerador, y por tanto cuando hay mutaciones en alguno de estos dos sentidos, pues voy a botar el acelerador y entonces continuar de manera descontrolada la proliferación, o a perder ese freno y por tanto pues continuar acelerando la proliferación. Entonces, no los quiero aburrir para nada con esta diapositiva, realmente no es mi intención, pero sí quiero repasar muy de manera general, más bien el ciclo celular, haciendo énfasis en que entre los pasos del ciclo celular, entre G1, síntesis, G2 y mitosis, existen estos puntos intermedios que se llaman los puntos de chequeo. Y esos puntos de chequeo, checkpoint del ciclo celular, son fundamentales para decirle a la célula, mire, usted tiene que parar acá porque usted no está bien, váyase a apoptosis, o, insisto, si hay mutaciones, no puede hacer ese proceso de chequeo y por tanto va a seguir proliferando cuando debería irse a apoptosis. Entonces, las fases G1 y G2 son puntos de control en general de ese ciclo celular, evalúan si la célula está lista para continuar. Si está lista para continuar, pero tiene que efectuar correcciones, las hace a través de sus genes reparadores
del ADN y por eso continúa en crecimiento, corrección de esas mutaciones y finalización de síntesis del ADN. Y los checkpoints dentro de un paso y otro, pues son dirigidos, como les dije, principalmente por los protooncogenes y los genes supresores de tumor. Entonces, como les decía antes, y trataba de hacer esa similitud entre los frenos y los aceleradores de un carro, los protooncogenes son los aceleradores, de manera que para que ellos se dañen, entre comillas, muten y se vuelvan oncogenes, necesitan mutaciones activadoras, mutaciones de ganancia de función. Estas mutaciones hacen que se conviertan en oncogenes y que aumente, por consiguiente, la proliferación celular de manera descontrolada. ¿Qué tipo de mutaciones son esas que ocurren en los protooncogenes? Pueden ser de lesiones o mutaciones puntuales que generan proteínas hiperactivas, Lo más frecuente son estos dos últimos, la amplificación génica, es decir, duplicaciones del gen que hacen que al final yo produzca más y más proteína. Entonces una proteína normal se va a producir, pero esa proteína se va a producir en exceso, va a tener una ganancia de función. O lo más frecuente de todos son los rearreglos cromosómicos o las famosas translocaciones. El ejemplo clásico de una translocación es el cromosoma Filadelfia, que no es más que la translocación entre el cromosoma 9 y el 22, que genera un gen fusión que se llama el gen BCR-ABL. El BCR solito no tiene problema, el ABL solito no tiene problema, el problema está cuando ambos se dañan porque mutan y se juntan y producen un gen fusión que, valga la redundancia, va a producir una proteína función que es una proteína hiperactiva y sobreproducida en la gran mayoría de los casos, generando así que esos protooncogenes se vuelvan oncogenes y, volviendo un poco a lo que les decía antes, pues haya un control, una proliferación no controlada. Por el contrario, los genes supresores de tumor y reparadores del ADN son causados o son afectados cuando se generan mutaciones que llevan a la pérdida de función del gen, y en este sentido ambos alelos, ambas copias del gen, todos los seres humanos tenemos dos copias de los genes, ambas copias deben estar mutadas. La primera mutación puede ser somática o heredada, es decir, heredada de uno de nuestros padres, o puede producirse en el tejido. Y la segunda mutación ya causa por completo algo que se llama la pérdida de heterocigosidad, que quiere decir que pues ya no va a funcionar el gen. Algunos genes se producen, como les decía, siempre tenemos dos copias de los genes, una copia que heredamos de nuestra mamá y otra copia que heredamos de nuestro papá. Y en algunos genes con que se daña una copia, como pasa en los protooncogenes, es suficiente para que ya se altere completamente. Pero en los genes supresores de tumor y en los reparadores del ADN, ambas copias deben estar dañadas. Si hay una sola dañada, ese 50% restante es suficiente para producir la proteína normal, pero si ambas copias están dañadas, no hay cómo producir esa proteína, y al no producirse esa proteína se genera una pérdida de la función supresora de tumor o una pérdida de la función de reparación del ADN. Entonces, esto es lo que vemos acá. El gen RB1 es un gen clásico, supresor de tumor, en el que en este caso hipotético hay una primera mutación en el tejido, luego una segunda mutación que ya hace que se pierda completamente la función del gen. Y eso es lo que se conoce como la teoría de Knudsen o del segundo golpe, en la que puede pasar primero que haya una mutación heredada, es decir, mi mamá o mi papá me heredó una mutación, y a nivel del tejido ocurre un segundo evento. Y al ocurrir un segundo evento, ese otro alelo que estaba produciendo la proteína normal se daña y se produce el cáncer. Y esto es lo que ocurre en la gran mayoría de los tipos de cáncer hereditario. El ejemplo clásico, la mutación en BRCA1 o BRCA2, que se asocia con riesgo de cáncer de mama. Porque no todas las pacientes que tienen mutaciones en BRCA1 o BRCA2 van a desarrollar cáncer, solamente lo hacen el 80-85%. Porque si nunca ocurre este segundo golpe en esos dos genes, que paréntesis son genes reparadores del ADN, pues no se va a perder su función. Pero ya de entrada tener una mutación que se heredó de la mamá o del papá, pues hace que sea muchísimo más susceptible que cualquier otra persona de la población general a que ocurra este segundo evento, y de ahí que su riesgo de desarrollar cáncer sí sea mucho más elevado.
Y el segundo evento que puede pasar, según la teoría de Notson, el segundo golpe, es que el individuo nació normal, no tiene mutaciones heredadas, pero ocurre un primer evento a nivel somático, que usualmente es muy raro, menos del 10%, por ejemplo, en cáncer de mama, que es la incidencia en la población general, y luego hace que haya más susceptibilidad de ese segundo evento, que hace que se genere la pérdida de función. Entonces, en los genes pueden pasar este tipo de mutaciones. Mutaciones puntuales, que son las transiciones o transversiones, las inserciones pequeñas, de lesiones grandes o duplicaciones génicas. Y esto ya lo voy a esquematizar un poco, pero es importante como ver la idea general para ya entenderlo un poco más en detalle. Y a nivel de los cromosomas, si recuerdan, decíamos hay dos niveles de la misma información, un nivel mucho más macro que son los cromosomas, un nivel mucho más detallado que son los genes. Y a nivel de los cromosomas pueden haber muchos tipos de mutaciones, pero relevantes en cáncer están las deleciones, las duplicaciones y las translocaciones. ¿Qué es eso? Recordemos en las mutaciones genéticas que nuestro código genético, nuestro alfabeto genético, así como el alfabeto en español está compuesto por 27 letras que son el A, B, C, D, E, F, G, etc. En el código genético está compuesto por 4 letras que son nucleótidos, que son la adenina, la A, la citosina, la C, la timina, la T y la guanina, la G. Y esas letras forman palabras que se llaman codones, que siempre son de A3. Entonces, si uno pudiera ver un pedacito de un gen, realmente esto sería lo que vería. ACA, que es una palabra, insisto, un codón, que finalmente va a producir un aminoácido. AGC es otra palabra o codón, y AGT es otra palabra o codón. Entonces, para no hacer esto tan abstracto, he puesto un ejemplo que no tiene mucho sentido, pero que hace más sentido que solo adeninas y citosinas y guaninas y timinas, que son más que las dos. En nuestro alfabeto, una frase que está compuesta por palabras de 3 letras o codones, como sería en el caso del ADN. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mutación puntual? Pues básicamente que una de esas letras cambia por otra. Entonces, lo que vemos aquí es que esta U que formaba el que cambia por una T y esa palabra ya pues no tiene mucho sentido para nosotros. Es una palabra que ni siquiera podríamos leer en español. Y entonces lo que puedo decir es que esta proteína que se produjo después de esa mutación puntual, antes de la mutación es normal, después de la mutación es normal, pero en ese punto de la mutación se encuentra un aminoácido que ya no tiene sentido, que ya no se puede leer, y por tanto son mutaciones que cambian un aminoácido por otro. Usualmente son las mutaciones que se conocen como mises. Lo otro que puede pasar son las deleciones pequeñas. Pierdo una letra, en este caso perdí una U. Ya les dije que el código genético siempre se lee en palabras de 3, siempre, eso es así. ¿Qué quiere decir? Que el código genético al perder una letra pues tiene que arrastrar la siguiente. Y al arrastrar la siguiente lo que vemos acá es que se pierde el marco de lectura. Ya lo que hay de ahí en adelante pierde completamente el sentido. Y estas son las mutaciones que se llaman de outframe o frame shift, de corrimiento del marco de lectura o fuera del marco de lectura, porque justamente de ahí en adelante se pierde todo el sentido de la proteína. Y eso en términos prácticos, ¿qué significa? Que la proteína hasta ese punto es normal, pero a partir de ese punto es una proteína completamente anormal. Y en las inserciones pequeñas, que es inserción, por ejemplo, de un nucleótido, pues tengo exactamente el mismo efecto porque siempre se leen de a 3, entonces hace un corrimiento del marco de lectura hacia adelante y por tanto no puedo leer. Las deleciones génicas son pérdida de información, entonces se puede perder el gen completo o una parte muy grande del gen, y las duplicaciones, pues como su nombre lo dice, son ganancia de información. En este caso tengo 2 veces la misma información, y ya les había dicho que esto lleva a proteínas hiperproducidas, es decir, mucho más producidas que lo normal. Ahora a nivel cromosómico, todo esto que vimos hasta este momento son mutaciones en los genes. En los cromosomas, ¿qué puede pasar? De lesiones, pero del cromosoma. Recuerden que el cromosoma es el nivel macro. Eso quiere decir que si yo pierdo un pedazo de cromosoma, como lo estamos viendo aquí en este ejemplo esquemático, perdí un pedazo del cromosoma 18, pues ahí yo puedo tener decenas o cientos o incluso miles de genes involucrados en esa lesión. Entonces, no solamente estoy perdiendo un pedacito del gen, no estoy perdiendo una proteína, estoy perdiendo decenas o cientos de genes y por tanto decenas o cientos de proteínas, y por tanto usualmente son efectos más drásticos. O lo que puede pasar
en sentido contrario, son las duplicaciones cromosómicas donde gano información, como en este ejemplo. Entonces tengo el doble de información de varios genes, decenas o cientos de genes. O lo más común, que ya les explicaba, son las translocaciones. ¿Qué es las translocaciones? Hay intercambio de información entre dos cromosomas, en este ejemplo hipotético, entre el cromosoma 4 y el cromosoma 20, se intercambian información entre ellos y por tanto se producen cromosomas que se llaman derivados, el derivado del 4 y el derivado de 20, y si justo en esos puntos de ruptura y de quiebre de los cromosomas hay proteínas que son importantes, vuelve y juega el ejemplo que les había dicho antes, translocación entre el cromosoma 9 y el 22, donde se quiebra el gen BCR y se quiebra el gen ABL y se juntan y se produce un gen fusión, que es el gen BCR-ABL, pues entonces va a tener efectos drásticos porque usualmente esas proteínas son proteínas fusión hiperactivas, hiperproducidas, que generan oncogenes en la mayoría de los casos. Muy bien, entonces las transiciones y las transversiones, que son esas mutaciones puntuales en las que cambio un nucleótido por otro, pueden llevar a pérdida o ganancia de función. Las inserciones y las deleciones generalmente corren ese marco de lectura, ya no se puede leer la proteína y por tanto generalmente son relacionadas con pérdida de función. Las deleciones de los genes también están relacionadas con pérdida de función y las duplicaciones con ganancia de función. Asimismo, en los cromosomas, las deleciones, pérdidas de pedazos grandes de los cromosomas están relacionadas obviamente con pérdida de función de los genes que están ahí involucrados, las duplicaciones con ganancia de función de esos genes que están involucrados, y las translocaciones, que son las que generan los genes fusión, ya he dicho varias veces, están relacionadas con proteínas fusión hiperactivas, que por tanto usualmente llevan a ganancia de fusión. Entonces, hasta ahí, insisto, es muy importante tener esto en cuenta porque cuando uno tiene mutaciones en cáncer, pues sí hay que tener claro que esos proto-oncogenes que estaban antes pueden convertirse en oncogenes por mutaciones de ganancia de función, pero por el contrario, los genes supresores de tumor como BRCA1 y BRCA2, o los genes reparadores del ADN como los genes de síndrome Lynch, MLH1, PMC2, MSH2, SMSH6, si se dañan, generalmente pierden su función de supresor de tumor o de reparador del ADN y por tanto, pues prolifera la célula. Entonces, ya hablando, digamos, de los diferentes tipos de cáncer, más o menos entre el 5 y el 10% son hereditario, 30% son familiares y 65% esporádico. Y todo lo que he hablado hasta acá usualmente son esos cáncer que nosotros llamamos esporádicos, en los que no se conoce un componente en la familia importante, pero que puede haber una historia familiar positiva, puede que no, pero aparece el cáncer. Son la grandísima mayoría de los casos. Y en el cáncer hereditario, como les explicaba en la teoría de Knudsen, por el contrario, hay una primera mutación que usualmente es heredada de uno de los dos padres y hay un segundo golpe, que es la segunda mutación a nivel somático. Entonces vuelvo y pongo el ejemplo, mutación en BRCA1, que es heredada de la mamá o del papá. Esa persona ya tiene una susceptibilidad genética, se genera una segunda mutación en el mismo gen a nivel del tejido, por ejemplo, en el tejido mamario, pierde la función el gen, el tejido empieza a proliferar de manera descontrolada y se vuelve una neoplasia. Y por el contrario, en el cáncer no hereditario, usualmente vemos que no hay una historia familiar positiva, es un gen normal, digamos, cuando nace la persona, pero debe haber dos golpes a nivel somático, una primera mutación, posteriormente una segunda mutación solo en ese tejido. Si estamos hablando de cáncer de mama, por ejemplo, pues en el tejido mamario, y generalmente se asocia con tumores únicos, unilaterales y de inicio mucho más tardío, mientras que en el hereditario, por ser una mutación, para la redundancia, heredada, pues son tumores mucho más tempranos, que pueden ser relacionados con múltiples tumores, o si son órganos bilaterales, pues con la bilateralidad. Entonces, ya entrando un poquito más en detalle en esto de las mutaciones somáticas y germinales, pues esas germinales, ya les he dicho, son aquellas que son heredadas de la madre o del padre, por tanto, pues el óvulo o el espermatozoide
tienen esa mutación, en este caso el rosadito es el espermatozoide, se genera un embrión en el que absolutamente todas las células de ese embrión y de ese ser humano van a tener la mutación. Es por eso que cuando yo estoy evaluando cáncer hereditario, pues realmente, si uno es estricto, podría tomar cualquier tipo de muestra, pero pues obviamente el tipo de muestra más fácil es sangre o saliva, por eso los estudios de cáncer hereditario los hacemos en sangre o saliva. Mientras que cuando yo quiero evaluar mutaciones somáticas, es decir, de ese tejido, de ese tumor en particular, es porque los gametos son normales, el embrión es normal, y cuando estamos hablando de cáncer ya en el organismo adulto se produjo una mutación en ese tejido. Si estamos hablando de cáncer de próstata, por ejemplo, pues en el tejido prostático, y por tanto, si yo quisiera evaluar mutaciones somáticas en particular, pues tengo que ver el tejido de interés. Si estamos hablando de un cáncer de próstata, pues será la próstata. Si estamos hablando de un cáncer de pulmón, pues será el pulmón, el tejido afectado, perdón, del pulmón, y no cualquier tipo de muestra como si sucede en la parte germinal. Entonces, ya haciendo la diferenciación, y ya para terminar, entre el cáncer esporádico o familiar versus el hereditario, el esporádico familiar es causado por mutaciones somáticas que originan una pérdida del control celular. Ese proceso o balance se pierde entre los aceleradores y los frenos del ciclo celular, mientras que el cáncer hereditario es causado por mutaciones germinales, es decir, heredados de la madre o del padre. Casi siempre son mutaciones en genes supresores de tumor o reparadores del ADN. Ya les di algunos ejemplos, BRCA1 y BRCA2, los genes de síndrome Lynch. Y usualmente esa segunda mutación pues se da mucho más fácil a nivel somático. Entonces, en conclusión, y espero haber tocado estos puntos y haberlos motivado más que aburrido con esta charla, estos genes involucrados en el origen y evolución del cáncer son los genes protoncogenes, los genes supresores de tumor y los genes reparadores del ADN. Las mutaciones en estos genes pueden llevar a pérdida o ganancia de función de la proteína y esto determina la generación del cáncer. Recordemos, súper importante, los protoncogenes requieren una sola mutación de esos dos alelos y con una sola mutación que sea de ganancia de función se van a convertir en oncogenes. Y por el contrario, los genes supresores de tumor y reparadores del ADN requieren mutaciones en los dos alelos y se necesita que esas mutaciones sean de pérdida de función, que pierdan esa función de suprimir tumores o de reparar el ADN y por tanto continúe la célula en ese proceso de proliferación celular. Y finalmente, la gran mayoría de los cánceres son esporádicos, solo un 5 o un 10% son hereditarios y casi siempre estos tumores hereditarios son causados por genes supresores de tumor o reparadores del ADN, muy pocas veces por genes protoncogenes. Bueno, quiero agradecerles nuevamente por el espacio y hasta aquí está esta primera parte introductoria que, insisto, espero nos abra las puertas a discusiones mucho más interesantes en un aspecto mucho más clínico y quedo pues atento si hay alguna pregunta o comentario sobre la charla o sobre el tema. Doctora Marcela, muchas gracias por su presentación. Estamos muy atentos a todo ese camino que nos permitió pues tener como ese repaso general. Pues muchos de nosotros que estamos vinculados al tema de cáncer, pues es inevitable entender todos esos momentos que tienen que ver con el desarrollo celular, la predisposición genética, factores externos y demás. Entonces creo que es un tema que no se nos puede agotar, que debemos seguir constantemente repasando y actualizando. Aquí hay varias preguntas de los asistentes. Pues yo sé que el tema de la cámara ahora no nos queda muy fácil para que nos vea, pero pues en este momento hay alrededor de 15 personas aquí reunidas en Cúcuta oyéndola presencialmente. Tenemos radiólogos, tenemos radioterapeutas, tenemos oncólogos, tenemos médicos físicos, cirujanos torácicos, tenemos médicos en formación vinculados y líderes en la educación. Entonces, pues muchas gracias por su presentación. La primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué nos podría, entendiendo que van a haber muchas más presentaciones, pero en el tema de cáncer de pulmón, ¿qué de pronto tópicos o aspectos de lo que nos presentó hoy podría aclararnos o podría comentarnos?
Bueno, cáncer de pulmón no es la excepción a todos los tipos de cáncer, en donde yo creería que lo más importante es esa parte inicial que yo les decía. Lo que da lugar a cada cáncer en cada paciente es particular. O sea, cuando yo tengo dos pacientes con el mismo tipo de cáncer, las mismas características clínicas y patológicas, la misma estadificación TNM, el mismo grado histológico, o sea, aparentemente son dos pacientes con exactamente el mismo tumor, y ustedes lo saben mejor que yo, que ven pacientes todo el tiempo, no siempre tienen un comportamiento similar. Algunos hacen metástasis más rápido que otros, algunos responden mejor al tratamiento que otros, y eso se debe a la biología de ese tumor, que fue, insisto, particular y diferente en cada tumor. Lo que dio origen a cada tumor en esos dos pacientes es un grupo de mutaciones diferentes. Y en ese sentido es muy importante empezar a entrar en un tema que espero podamos tocar más adelante, y es la medicina de precisión. Porque hoy en día existen, no solamente en cáncer de pulmón, sino en muchos otros tipos de cáncer, pruebas que nos permiten justamente evaluar eso, la biología del tumor, cómo se comporta, que nos permitan de manera más, valga la redundancia, precisa, predecir cómo se va a comportar ese tumor. A pesar de tener dos pacientes, insisto, con las mismas características clínicas y patológicas, predecir cuál de esos dos tiene más riesgo de metástasis y, por tanto, por ejemplo, requiere un manejo más intensivo, o por el contrario, qué tumores tienen un riesgo biológico muy bajo y, por tanto, puedo de alguna manera desescalonar el tratamiento. Esto, por ejemplo, en otros tipos de cáncer como cáncer de mama, pues es casi que el pan de cada día. Hoy en día hacemos pruebas genómicas para cáncer de mama en estadios tempranos casi que a todas las pacientes, porque ya conocemos de primera mano que la estadificación con base en la biología del tumor es importante y es fundamental para entender el comportamiento de ese tumor a futuro. En cáncer de pulmón esto es mucho más nuevo, pero no quiere decir que no exista. Insisto, esto existe para todos los tipos de cáncer. Cada cáncer en particular es genético y su biología de tumor está dirigida por esas mutaciones genéticas. Entonces yo diría que, digamos, en relación con lo que vimos hoy y en cáncer de pulmón, espero tener espacio para poderles presentar un poco más de evidencia sobre esto, pero definitivamente la biología y la genética del tumor es fundamental en la medicina de precisión en los pacientes con cáncer de pulmón. Buenas noches, doctora. Hemos tenido cierta, pues, no sé, dificultad para cuando hacemos estudios para ver mutaciones genéticas o germinales, porque cuando nos hacen las somáticas, perdón, somáticas germinales, cuando hacen las somáticas en el tejido, pues es mucho más específico, pero es que con las biopsias líquidas hemos tenido bastante problema. Por ejemplo, yo muy ocasionalmente detecto alguna mutación germinal en estas biopsias, en las que nos están haciendo líquidas. No sé, ¿será alguna cosa especial o porque es que uno lee en la literatura lo que informa es que hoy en día es casi lo mismo, ¿no? Hacer una biopsia líquida para detectar una mutación germinal o hacer una somática, por ejemplo, con BRCA específicamente, ¿no? O en próstata. Pero entonces no sé, ¿será que será la estandarización de la técnica o será algo especial? Porque lo que uno lee, lo que revisa en la literatura es diferente a lo que estamos viendo nosotros aquí cuando mandamos esas biopsias o esas muestras. Bueno, doctor, yo creo que ahí es importante hacer una diferenciación, y es que cuando nosotros tomamos una muestra de sangre para hacer biopsia líquida, no estamos viendo la parte germinal de ese paciente, no estamos viendo las células comunes, digamos. Estamos haciendo, de hecho, esas muestras de biopsia líquida se toman en un tubo especial que se llama un tubo Streck, porque lo que hace es preservar el ADN del tumor que está circulante en sangre. Ya se ha reportado desde hace muchos años que el tumor libera ADN, ¿sí? Así el tumor esté en la mama, esté en el pulmón, esté en la próstata, en cualquier órgano, él va a liberar ADN libre, o sea, libre es, no está dentro de una célula, es ADN libre, que circula en el torrente sanguíneo.
Entonces, cuando hacemos biopsia líquida, como les decía, se toma en un tubo especial porque lo que hace es preservar ese ADN que no está en células, células como leucocitos, por ejemplo, que es cuando hacemos mutaciones germinales, sino el ADN libre del tumor que está ahí circulando en el torrente sanguíneo. Entonces, una biopsia líquida, pues de hecho de ahí viene su nombre, es como poder de alguna manera tomar una biopsia del tumor, solo que yo no voy a ver el tejido per se, sino que voy a ver el ADN de ese tumor circulante en la sangre. Diferente a lo que hago cuando quiero ver mutaciones germinales de cáncer hereditario. Ahí yo no quiero ver el ADN del tumor, ahí yo quiero ver el ADN del paciente. Es decir, que en un tubo normal, tapa lila, que me permita preservar los leucocitos, yo voy a hacer una extracción no del ADN del tumor que está libre en sangre, sino del ADN que está dentro de las células leucocitarias. Por eso cuando yo les decía en cáncer hereditario no puede tomar realmente cualquier tejido. Sangre es el más fácil, pero puedo hacerlo de saliva. Y si yo quisiera hacerlo, no sé, de una neurona y hacer una biopsia neuronal para tener el tejido, pues en teoría tengo que tener la misma información. Pero como la más fácil es sangre y saliva, pues esas son las muestras que hago para germinar. Entonces, si mi sospecha es, este paciente tiene un cáncer hereditario, yo debería tener una muestra de sangre o una muestra de saliva. Si lo que quiero ver son mutaciones somáticas del ADN del tumor, no del paciente, del tumor, podría ser una biopsia de ese tumor, o si lo operé, pues obviamente de la patología de ese tumor, o una biopsia líquida que, insisto, no es más que la identificación de ese ADN del tumor que está libre circulando en el torrente sanguíneo. No sé si esa respuesta es lo suficientemente clara, doctor. Sí, gracias. Ahorita en el país tenemos facilidad para hacer ya pruebas de NGS que pues nos ayudan muchísimo pues en la decisión terapéutica de nuestros pacientes, ¿no? Cada día, pues la idea es que esas pruebas, en la medida que se masifiquen, los costos bajen y nos van a ayudar mucho para hacer una terapia mucho más dirigida, más específica y más certera, ¿no? Que es lo que buscamos a futuro, ¿no? De acuerdo, doctor. De hecho, hoy en día han bajado demasiado los costos. Yo creo que estas pruebas, la verdad, hace tal vez 6, 8 años que empezaron a salir al mercado, costaban 20 millones de pesos, una cosa así, y hoy en día estamos sobre los 5, 7 millones de pesos. Entonces, eso es ya una realidad y seguramente seguirá siendo así en el futuro. Doctora, el doctor Ricardo Plaza, su oncólogo clínico, fue el colega que estuvo interactuando. Ahorita sigue una otra pregunta, el doctor Oscar Hernández, que es nuestro radioterapeuta oncólogo. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Yo quisiera hacerle una pregunta un poco general. Por ejemplo, en los cánceres, claro, la mayoría son esporádicos, pero hoy en día llama la atención que muchos de los pacientes, pues, tenemos presentaciones o bien muy agresivas o bien casos muy jóvenes, por ejemplo, el cáncer de mama o un cáncer de recto, que se salen un poco de los grupos etarios normales de presentación de este tipo de tumores. ¿A qué tipo de pacientes debería uno mandar a estudio genético si uno no está pensando en un cáncer hereditario ni familiar, pero uno lo ve fuera de los rangos habituales? ¿Qué recomendación nos podría usted dar? Yo creo que, yo siempre digo que la genética es lo raro, ¿no? Ustedes que nos envían los pacientes ahí súper difíciles dicen, mire, si yo no le encuentro nada, eso tiene que ser genético. Y eso en realidad es así. O sea, cuando un paciente le buscan y no le encuentran, usualmente es porque tiene un componente genético. Entonces, yo siempre digo, cuando un tumor o cuando un paciente tiene un tumor que se sale de esos parámetros habituales, como lo dice usted, sea porque se presenta en una edad más temprana, así no haya historia familiar, o sea porque ese paciente tiene 2 tumores primarios y listo, así no haya historia familiar, o sea porque está en una edad usual, es solo un tumor, pero tiene una fuerte agregación familiar. O vuelvo a mi ejemplo de cáncer de mama. Cáncer de mama usualmente es receptores hormonales positivos, HER2 negativo y tengo un tumor triple negativo, es un poco fuera de lo normal. Esas características que se salen de la normalidad hay que sospechar que puede ser de origen genético.
Y hago énfasis en ese sospechar, porque no quiere decir que porque tenga alguna de estas características necesariamente va a ser genético. Ahí es donde cobran relevancia las pruebas genéticas que nos confirman o nos descartan en esa sospecha diagnóstica. Entonces, yo diría que siempre que haya un tumor que de alguna manera se salga de lo normal, bueno, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos hay que buscar un componente genético. Digamos que lo que les decía, hoy en día afortunadamente tenemos estas herramientas que nos permiten confirmar el diagnóstico que sospechamos y que nos permiten determinar con claridad si tiene una mutación genética y si es heredado o no. Yo les pongo un ejemplo en genética clínica. Hace 20 años no teníamos las herramientas que tenemos hoy en día para hacer diagnóstico, entonces todos nuestros pacientes se quedaban como, a mí me parece que eso es un Turner, o a mí me parece que eso es un Potter, o a mí me parece que eso es un síndrome X. Y hoy en día que ya tenemos las herramientas y que estos pacientes son de 20, 25, 30 años, vienen y, no, es que yo siempre he tenido el diagnóstico de este síndrome X y le hacemos la prueba molecular y, oh, sorpresa, que resulta que no es ese diagnóstico. Entonces, hoy en día nuestros diagnósticos en genética, tanto para cáncer como para otras cosas, sí tienen que ser basados en una práctica clínica de confirmación molecular, y lo único que nos permite confirmar eso son las pruebas genéticas. Pero siempre que haya un tumor raro, así como en genética clínica, cuando yo digo, vemos un paciente raro que tiene miles de cosas y no le encontramos por dónde, pues hay que sospechar que hay una causa genética que involucre todas esas características que tiene el paciente, y en el caso del cáncer, pues que explique esa variabilidad por fuera, llamémoslo, de lo normal o de lo usual para el tipo de cáncer. Gracias. Doctora Marcela, pues yo creo que ha notado realmente la inquietud que generó en el grupo. Muchas gracias por su presentación. En nombre del Comité Departamental de Cáncer del Norte de Santander le damos las gracias, y creo que usted misma quedó comprometida para más adelante, esperemos en este año podamos volver a tener acá, y de verdad que queremos que nos acompañe presencialmente para que reciba un poquito la calidez de la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Allá estaré. Solo es que me inviten y programamos. Con mucho gusto. Y nuevamente muchas gracias. Como les dije al principio, de verdad que para mí es un honor que ustedes como oncólogos y, bueno, especialistas dentro del campo de la oncología se interesen por este tema. Entonces, para mí es un placer poder compartir y discutir nuestras experiencias. Entonces, de verdad que muchísimas gracias y quedaré atenta a la invitación. Que tengan buena noche y que terminen de comer muy rico. Gracias, doctora. Gracias. Chao.